Buenas, bienvenido a tu canal, Nancy a Crochet. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación, así no te perderás ninguno de mis videos. Muchas bendiciones. En el video que te traigo hoy te voy a mostrar cómo hacer este angelito, que es este, pero más grande, y este más pequeño en anillas de lata. Y con un reciclaje que usted puede obtener de los jugos o la leche, el aceite, trae esta cosita que usted la puede utilizar para hacer aquí la cabecita. Mire, si usted la consigue, usted la puede utilizar. Así la vamos a hacer hoy. Este angelito me lo venían pidiendo. Ya estos angelitos usted los puede ver en Tejiendo con Nancy. Y este me lo pidieron y se los traigo hoy en Nancy a Crochet. Vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar haciéndole el cuerpecito. Aquí tengo mi anillita. Pongo mi hilo y voy a comenzar haciendo aquí. Agarro mi hilo para asegurar mi puntada. Aquí yo estoy utilizando una aguja de 1.7 y mi hilo es de 1 milímetro de grosor y es de algodón. Y aquí voy tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. En este lado, que es el más grande, aquí le vamos a poner 14 medios puntos. Y aquí en este vamos a poner 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos con un punto deslizado y tenemos aquí 24 medios puntos. Esos 24 medios puntos los vamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Hacemos una cadena y comenzamos a tejer un punto en cada punto de base. Así vamos tejiendo. Aquí cierro con un punto deslizado. Y ya llegué, cierro con un punto deslizado. Usted puede poner aquí su separador de punto para que sepa dónde termina. Aquí lo pone. Y vamos a hacer aquí un punto. Aquí vamos haciendo un punto y un aumento. Así vamos tejiendo. Un medio punto y un aumento. Uno y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 37 medios puntos. Así vamos tejiendo hasta llegar aquí. Aquí ya llegamos y cerramos con un punto deslizado. Aquí hacemos una cadena y vamos a hacer un punto en cada punto de base. O sea, los mismos 37 puntos los tejimos. Ya llegamos, cerramos con un punto deslizado. Así va quedando. Entonces aquí hacemos una cadena y vamos a tejer 2 medios puntos, 1 y 2. Y hacemos un aumento. Así vamos tejiendo 2 medios puntos y un aumento. Y terminamos esta vuelta con 49 medios puntos en todo el contorno hasta llegar aquí. Aquí ya llegamos y a la mitad a nuestro punto. Aquí vamos a comenzar hacemos un punto deslizado para terminar aquí. Y aquí vamos a comenzar así. Hacemos una y dos cadenas. Y comenzamos a hacer aquí 7 medios puntos.
en esta mitad de aquí, desde aquí hasta aquí, hacemos 7 medios puntos, 1, la cadena nos cuenta como nuestro primer punto. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 7 medios puntos altos y un aumento. Así vamos tejiendo esta vuelta hasta la mitad de la anilla. Aquí ya yo tengo mi aumento. 7, un aumento hasta llegar aquí, a esta mitad, donde tenemos la anillita que nos va a dar con la otra. Así vamos tejiendo hasta esta mitad. Y de aquí a esta mitad hacemos medios puntos bajos. Así vamos tejiendo. 1. Bueno, ya aquí ya terminé, ya. Como le había dicho, desde aquí, desde la misma mitad de la anilla, hacíamos 7 medios puntos altos y un aumento aquí hasta llegar aquí a la mitad de la anilla. De aquí hasta la otra mitad, esto es medios puntos o punto bajo, así. Hacíamos aquí sin aumento hasta llegar aquí y aquí cortamos. Ya aquí cortamos nuestro hilo. Aquí llegamos, hacemos una cadena y lo cortamos. Aquí usted le puede poner el color que usted quiera o lo puede hacer con este mismo hilo, del mismo color si usted desea. Yo lo voy a hacer en este color. Aquí usted agarra su hilo y va a empezar a hacerle aquí punto cangrejo. Punto cangrejo es tejiendo hacia atrás, no se salte ni un solo punto. Va agarrando un punto en cada punto de base y lo va agarrando hacia atrás, tejiendo hacia atrás. Agarrando uno en cada uno, sin saltarse ni uno. Y así le vamos haciendo este borde. Así. En todo el contorno hasta llegar aquí. En todo el contorno. Así vamos tejiendo. Aquí, mire, ya terminé. Mire, mi puntico cangrejo. Usted lo hace así. Aquí corta su hilo. Y este hilo lo esconde. Esconde aquí. Estas hebras las asegura bien y las esconde. Así queda. Esta parte de arriba donde hicimos los puntos bajos, esto va hacia la parte de arriba. Aquí donde hicimos los puntos medio alto va para abajo. Esto usted lo va a hacer así y así. Aquí, así. Después que ya escondamos. Ahora vamos a hacerle el botoncito, que es el que lleva aquí. El botón que lleva aquí, se lo vamos a hacer. Así queda. Mire, vamos a comenzar haciendo. El botón usted hace, mire, como una X. Así hace su anillo mágico. Así hace. Y agarra y hace 1. Este es el punto de seguridad. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 medio punto. Cierra y hace un punto deslizado. Lo hace de este mismo color con que hizo el punto cangrejo. Así. Asegura bien. Aquí lo cierra y corta su hilo. Así. Y así le queda su botoncito. Este hilo lo esconde. Y luego usted aquí, cuando ya usted cierre, que haya asegurado bien su puntada, aquí usted lo coloca. Aquí, así. Bueno, vamos a hacerle ahora la cabecita. Bueno, mire, este es el arito que yo le estoy diciendo. Si usted consigue uno más pequeñito como este, sería ideal. Pero si no, usted de este tamaño, también lo puede utilizar. Usted le puede hacer un recortico aquí, más pequeñito, y le hace aquí un huequito en el medio. Este también, usted lo recorta aquí
y le hace su huequito en el medio. Esos son buenos. Bueno, aquí nada más le quita la esquinita porque este es cuadrado. Pero si consigue así de este tamaño, en el aceite o en los jugos, sería ideal. Bueno, ahora vamos a comenzar. Vamos a hacerle el arito. La parte de arriba. Aquí ponemos nuestro hilo y usted va a agarrar aquí. Primero asegura su puntada de este lado. Así. Para sostenerla. Y comenzamos a tejer aquí. Y aquí vamos a hacer 20 medios puntos. Así vamos tejiendo. Asegúrese que agarre las 2 hebras, porque como estamos tejiendo con una de 2 hebras, pues que la agarremos las 2. Así vamos tejiendo en todo el contorno 20. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Esto usted lo puede hacer en blanco si usted desea. Lo puede hacer así en blanco o lo puede hacer aquí en este otro color, el color que usted quiera. Lo puede hacer también. Yo se lo estoy haciendo aquí así para que usted vea, pero usted lo puede hacer también en otro color, en el color que usted le ponga aquí en su realce para el cuerpecito. Aquí usted cierra con un punto deslizado. Mire, así. Y aquí ya le va a quedar aquí la coronita, mire, así. Usted ahora abre aquí su anilla y en el medio usted empieza a tejer aquí agarrando sus puntos. Aquí. Usted abre sin miedo. Usted esto lo agarra así. Y va tejiendo aquí. Va a ser 10 medios puntos. Así. Así lo va tejiendo en todo el contorno. Afloja la puntada para que le sea más fácil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usted hace 10 o 11, depende de lo que usted desee, pues, de hacer. Si lo quiere hacer un poquito más grande, usted lo hace más grande. Si lo quiere hacer más pequeño, usted lo hace más pequeño. Usted lo puede hacer del tamaño que usted quiera. Y aquí usted le hace el huequito más grandecito para que usted pueda entrar con facilidad. Aquí cerramos con un punto deslizado. Aquí entramos con un punto deslizado, así. Aquí, así. Ya le queda aquí como usted lo va abriendo y aquí le queda como su coronita aquí. Aquí ya vamos a comenzar. Aquí vamos a tejer, vamos a comenzar tejiendo un punto. Usted va agarrando un punto y un aumento. Y un aumento. Aquí terminamos esta vuelta. Y terminamos esta vuelta con 18 medios puntos. Ya así le va quedando. Aquí vamos a tejer
en esta vuelta desde las 3 hasta las 5 estos mismos 18 puntos, un punto en cada punto de base. Ponga su separador de punto para que sepa dónde comienza y dónde termina. Así vamos tejiendo un punto en cada punto de base hasta la vuelta 5. Nos vemos al finalizar la vuelta 5. Ahora mire, ya aquí ya hice mi vuelta 5, 2, 4, 5. Aquí vamos a comenzar a hacer 2 medios puntos, 1 y 2. Vamos tejiendo 2 medios puntos y vamos a hacer una disminución. Así vamos tejiendo en todo el contorno. A medida que usted vaya disminuyendo, usted va rellenando. Aquí nosotros estamos reciclando. Esto lo hacemos con la idea de ayudar al medio ambiente, porque salimos o salen muchas personas y consiguen lata, cosas tiradas y así están dañando el medio ambiente. Usted reciclando, usted está ayudando y al mismo tiempo está haciendo una cosa muy bonita, porque usted puede hacer con las anillas o con estas cositas del aceite, usted puede hacer, fíjese usted que usted puede hacer el arito que llevan los angelitos, mire, al mismo tiempo, ahí le queda de lo más bonito, durito y sin necesidad de hacerle otro aro adicional, sino que ahí mismo incorporado. Así estamos haciendo, para eso hacemos todo esto, para así también ayudar a conservar el ambiente. Uno y una disminución. Así vamos tejiendo. Aquí ya llegamos. Aquí a nuestro, con una disminución. Entonces ahora, para que no lleguemos al mismo tiempo de las disminuciones, para que no se vea aquí donde usted disminuye, usted aquí ahora va a hacer primero el medio punto y ahora hacemos la disminución. Así vamos tejiendo. Así. Ahora ya yo voy enseguida a comenzar a rellenar. Ya, mire, ya terminé. Aquí yo corto mi hilo y esto lo cerramos con aguja punta roma o lanera, como usted la conozca. Usted aquí, me hace difícil cerrar esto. Aquí así. Aquí así. Y va agarrando las hebritas de afuera. Así, y usted así ala después. Una a una las va agarrando. Amigas, recicle y utilícela, que así usted está ayudando al medio ambiente. Está ayudando al planeta. Cualquier cosa que usted, una lata, eso le es útil. Mire, así le queda la cabecita, mire. Ya aquí ya queda la cabecita y le queda con su arito, así queda la cabecita. Si usted quiere, usted le puede poner, bordarle aquí unos ojitos si usted desea. Si no, usted la deja así. Así está. Y este hilo lo pierde por dentro. Así. Ahora vamos a hacerle las alitas. Esta es la anilla, mire. Vamos a ahora hacerle las alas. Aquí usted pone su hilo y vamos a hacer nuestro punto de seguridad primero, para asegurar la puntada que no se nos vaya para este lado, sino que a mí me gusta, usted las puede hacer comenzar aquí si usted desea, pero a mí me gusta más aguantar primero la punta de seguridad aquí y luego comienzo a tejer aquí. Y aquí hacemos 20 medios puntos, vamos a hacer en todo el contorno. Así vamos a tejer. Aquí ya llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En este lado hacemos 12 y acá vamos a hacer 8.
para completar las 20. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. Son 8. No se le olvide que son 8. Y 12 que hicimos allá, 20. Cerramos con un punto deslizado. Así hacemos. Mire, en esta forma. Ahora usted en el medio de la anilla, que es este, usted aquí se desliza aquí. Un medio punto, un punto deslizado. Y aquí vas a comenzar a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Se regresa haciendo medio punto. 1, 2. Ya vemos que está ahora. 3 y 4. 4. Aquí entra 1, 2, 3 y 4. Así. Ahora usted gira. Aquí hace una cadena primero. En esta oportunidad usted hace una cadena primero. Ya de aquí, ya usted no vuelve a hacer más cadenas para regresarse. Aquí hace 1, agarrando la hebra de atrás. Y va tejiendo un punto en cada punto de base, pero agarrando la hebra de atrás, haciendo medio punto. Así vamos haciendo hasta llegar aquí a la puntica, aquí. Así vas haciendo. Aquí un punto. Va tejiendo aquí de los 4 que nos quedó, de los 5 que hicimos. Aquí llegamos a la punta. Aquí usted hace 1, 2, 3 y 4 cadenas. Gira y entra aquí y hace medio punto bajando. 1, 2, 3, agarrando la hebra de atrás. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En esta última, que es la última cadena, usted aquí hace un aumento. Aquí hace un aumento. Por eso es que le digo que en esta ya usted no hace más cadenas. Para subir, usted gira y en ese que es el aumento usted entra otra vez y se va regresando haciendo lo mismo. Cuando usted llegue aquí, hace 4 cadenas. Cada vez que usted llegue aquí, hace 4 cadenas, se regresa. Cuando llega aquí, hace su aumento, gira y vuelve y hace hasta el tamaño de su ala que usted desee. Así lo va haciendo. Va tejiendo, agarrando la hebra de atrás y va tejiendo hasta llegar a esta punta. Y cuando usted llega ahí, usted hace 4 cadenas. Cada vez que usted llega aquí, hace 4 cadenas. Así vamos tejiendo. Mire, ya yo llegué aquí. Ahora hago 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Giro y me regreso. Igualito otra vez. Así. Me regreso hasta llegar aquí. Aquí hago aumento y vuelvo y regreso así hasta hacer 5 picos. Mira aquí donde están. 1, 2, 1, 2, 3, 4 y 5 picos. Haciendo 5 piquitos. Así lo hace. Hasta tener 5 picos. Ya aquí tenemos 1, 2 y este es el tercero. Y aquí, fíjense, ya aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Esta es mi última vuelta, ¿la ven? 5 aquí. Ya, aquí ya cuando usted llegue aquí, usted entra aquí y hace en su último, así. Usted va a agarrar este y entra aquí. Y hace, entra en este otro que encuentra aquí y hace otro medio punto. Entra en este y hace un medio punto.
y cuando llegue a este aquí, este lo salta, entra aquí en la misma anilla y ahí hace un punto deslizado y se desliza en el otro, así. Y así le queda la alita, mire, así queda la ala. Usted aquí este hilo lo corta para comenzar a hacer en este lado la otra alita, así, aquí. Ahora vamos a cortarlo para comenzar a hacer la otra. Entonces ya aquí ya tenemos la alita. Depende cómo usted la quiera. Ya aquí tenemos esta. Ahora vamos a hacer la otra. Usted aquí entra en este lado, la voltea, aquí así, y aquí comienza a hacer sus 4, aquí salta 1, 2, y en el tercero, aquí agarra su hilo y hace lo mismo que hizo cuando comenzó aquella, 4, y comienza a hacer aquí sus 5 cadenas, y aquí se desliza 4 medios puntos, así, va bajando sus 4 medios puntos, así, y agarra aquí 1, 2, 3 y 4, exactamente así. Aquí gira, aquí hace su cadena. En el primero nosotros hacemos una cadena, en los demás solo aumento, así. Y comienza a agarrar la hebra de atrás. Y así comienza a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el último, aquí, así, 8. Y hace sus 4 cadenas, 3 y 4. Igualito se va deslizando hasta llegar aquí y aquí hace su aumento. Así hace, lo mismo que hizo aquí, lo va haciendo aquí. Aquí usted sabe que cuando llega aquí, usted hace su aumento, gira y ya aquí ya usted no hace cadena, sino que entra ahí y va tejiendo un punto en cada punto de base, va haciendo su medio punto, pero agarrando la hebra de atrás. Y cuando llegue aquí al final, hace sus 4 cadenas, se regresa y así va haciendo. Y luego le hace el mismo proceso que hizo aquí, va entrando hasta llegar aquí. Bueno, nos vemos al finalizar esta parte de las alas. Bueno, mire, ya así queda la ala, mire. Las alitas quedan así. Usted la puede hacer así, si le gusta hacerla así, usted la pone así, con su anillita como la hicimos, comenzando desde aquí. Si usted la quiere así, usted la hace así. Ahora hay otra forma también de hacerla, que es poniéndole las anillitas a lo largo. Usted la puede hacer a lo largo también, o también las puede poner así o las puede poner así, como usted la quiera poner y se le va a ver bien. Así como esta. Esta yo se la puse a lo largo. ¿Lo ven? Así. Usted la teje de este lado. Nada más sobre la anilla más ancha. Usted le pone sus alitas así. Si usted desea, se las pone así. Si no, usted se las pone así, acostadita la anilla. Vamos a comenzar a unir las piezas. Esta pieza usted primero ubica donde están los puntos medio alto, van hacia abajo. Y usted coloca así, mire, así coloca así. Y aquí está el puntico, aquí usted le pone esto. Usted primero agarra aquí en su, así, le hace un puntico ahí para asegurarla, así lo va y lo une. Aquí usted la une, aquí. Usted aquí va uniendo
así, así. Y aquí le pone su botón. Usted también le puede colocar otra cosa si quiere. Le puede poner ahí otro tipo de broche si desea. También le puede poner una perlita, una florecita, un lacito. Lo que usted desee, usted se lo puede colocar aquí. Así usted lo va cosiendo. Así. Que le quede seguro. Aquí como tenemos el medio de la anilla, usted lo puede coser con facilidad. Porque aquí usted va entrando y aquí está el medio de la anilla. No perjudica para nada la parte de atrás. Así. Mire, así. Luego le va a quedar así. Así le va quedando. Aquí cerramos, aseguramos la puntada y ahora le vamos a poner la cabecita. Ya aquí, mire, usted aquí se ubica y pone ponga su hilo en 2 para que pueda asegurar ahí su puntada. Y aquí usted va a colocar la cabecita. Mire que le quede derechita con el arito de este lado. Así. Y ahí va colocando hace sus puntadas para asegurarle la cabeza aquí para coserla. Así. Y así la va cosiendo. Una puntada de este lado, agarrando de este lado también. Y así lo va cosiendo. Mire la alita. Esta es la alita que hicimos. Esto usted se la va a colocar aquí. Fíjese que la vamos a hacer distinta a esta. Esta alita yo se la hice mirando para abajo, que es lo que yo le estoy diciendo, que usted la puede hacer así también. ¿Ve? Así, con ella acostadita. Y también la puede hacer como la hicimos ahora, así. Y la colocamos así y mire, qué bello queda. Yo en esta ocasión yo hice esta así y también hice esta, que usted también se la puede colocar. Mire que es del mismo color. Usted la puede poner así. Mire qué bello queda. O también se la puede poner así. Mire, así. Esta es la misma ala, igualita haciéndola, pero usted la puede hacer de la forma que usted desee. Con ella acostada o con ella así paradita. Entonces vamos a colocarle esta, que fue la que yo le hice a esta. Mire, así. Usted ponga su hilo en 2 para que pueda entrar aquí y asegurar su hilo, así. Luego, cuando usted entre, ya usted aquí ya está asegurando su puntada, aquí así. Porque nosotros la estamos haciendo que esto le quede así hacia abajo. Así lo estamos haciendo, mire, así. Y usted aquí lo cose. Aquí. Y le hace su punto como usted desea. Si la desea para arriba, usted se la hace para arriba. Si la desea para abajo, usted se la hace paradita a la anilla. Pero así la va haciendo. Esta yo se la hice con ella para abajo y esta se la hice con ella acostadita. Luego usted aquí le hace su cadena y se la pone para colgar. Mire, así. Mire qué bonito queda. Con su anillita y así está ayudando al planeta. Reciclando. Mire, así. Las va poniendo. Bueno, así quedó el trabajo que realizamos hoy. Yo espero que les guste, que lo pongan en práctica, que lo elaboren. Es muy fácil y sencillo de hacer. No olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Gracias por su apoyo y Dios los bendiga. Bueno, está complacida la que me pidió este precioso angelito.